Y para continuar con nuestra agenda académica, invitamos a Javier Artigas, CEO de BTG Pactual México, y a Juan Manuel Velasco, Chief Operating Officer de BTG Pactual Colombia. Yo le cedo la palabra al doctor Velasco. Adelante y bienvenido. Muy buenos días, es un placer poder traer parte del arsenal de experiencia y conocimiento de BTG Pactual en Latinoamérica, en este caso específico con Javier, para hablar sobre fibras y los SECADES. Creemos en BTG Pactual tener un rol de desarrollo del mercado en Colombia. Queremos cumplir parte de esa responsabilidad de ofrecer alternativas de inversión y liquidez al mercado de capitales. Y de muy buena manera en la estrategia latinoamericana que efectivamente tenemos dentro de BTG Pactual. Venimos a hablar, viene Javier a presentarnos una experiencia de éxito sur-sur. En muchas ocasiones vemos de mercados desarrollados una cantidad de instrumentos que en algún momento de la historia probablemente nos van a llegar a Colombia. Pero en este caso la experiencia mexicana ha probado ser bastante exitosa en un segmento donde definitivamente creemos que hay un potencial muy alto. Javier tiene más de 30 años de experiencia en el sistema financiero, muy buena parte de ellos dedicados en México, con experiencias de unos buenos años en Londres y Nueva York, precisamente promocionando el mercado de capitales mexicano. Fue representante en México de Robert Flemings, director general de UBS Casa de Bolsa, miembro de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de México, y precisamente allá tuvo la oportunidad de estructurar estos productos de fibras y de SECADES que viene a presentarnos el día de hoy. Le cedo la palabra a Javier. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a la Asociación de Fiduciarias por invitarnos a este evento, a Estela Villegas, muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar yo del caso de México y la experiencia en fibras. Mi experiencia en particular es bastante amplia porque primero desde una casa de bolsa estuvimos asesorando a clientes para formar sus fideicomisos inmobiliarios, y después tuve la oportunidad de trabajar en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde pudimos estructurar y adecuarlo al mercado mexicano de valores para que pudiera estar listado y tuviera, digamos, la parte regulatoria adecuada para que pudieran después tener la liquidez y los elementos para que puedan ser exitosos. Y después me ha tocado ya, como parte de BTG Pactual, hacer una serie de colocaciones que creo que han sido muy exitosas. Voy a empezar con el final y después voy a desarrollar el tema. Y por el final me refiero a, digamos, cuáles son los resultados del lanzamiento de las fibras a la fecha, y creo que son impresionantes. Al momento hay 11 fibras listadas. El valor de capitalización del mercado de las fibras son 14 billones de dólares, y esto representa alrededor del 3,5% de la capitalización de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto contando que las fibras no califican para ser parte de los índices. De esto vamos a ver más tarde, pero es para mí el único elemento que le falta a las fibras en el mercado para cumplir con todos los elementos para que tengan la liquidez. El no ser parte de los índices significa que no son parte de los ETFs que invierten en los componentes de los índices.
y al no tener la fibra en esos componentes pierden esa oportunidad de liquidez. Si hoy fueran parte de los índices y de los ETFs, habría una liquidez adicional a las fibras. Y como les digo, yo creo que, vamos a hablar de esto un poco más adelante, es el único elemento que le faltaría a la estructura de fibras en México. En México hay fibras industriales, comerciales, de oficinas y de hoteles. No cuadran el número de industriales comerciales porque hay fibras que tienen portafolios mixtos. Pero yo les diría que de industriales hay cerca de $5.5 billones. Comerciales, estos son centros comerciales, power centers, fashion malls, etcétera, de $4.5 billones. Y oficinas son 2.8. Y hoteles son 3 fibras que suman como $700 millones. Esto creo que es un resultado muy impresionante, considerando, ahorita vamos a ver el timeline, que se arrancaron en 2013, ¿no? ¿Cuáles creo yo que son los elementos fundamentales para que las fibras en México fueran exitosas? Uno, y yo creo que el más importante, fue los cambios al régimen fiscal. Lo vamos a ver más adelante, el que uno pueda aportar su bien inmueble a un fideicomiso y posponer el pago de impuestos, eso es uno de los elementos que hizo esto exitoso, ¿no? Y la otra es que los que invierten en fibras están exentos de ganancias de capital, fue el segundo elemento más importante que hizo de este instrumento un éxito. El segundo es el cambio de régimen de inversión a las AFORES. Las AFORES, como saben, son los fondos de pensiones mexicanos. Ellos tienen un porcentaje de su portafolio invertido en AFORES. Que ampliaran el régimen de inversión para que invirtieran fue fundamental. Tercer punto es que se listaran en la Bolsa Mexicana de Valores y que les dieran acceso a todos los inversionistas para que puedan invertir en estos instrumentos institucionales, personas físicas, etcétera. Y el cuarto elemento es que hubiera activos, que hubiera portafolios inmobiliarios que se pudieran comprar, que se pudieran reciclar a través de las AFORES para crear estos portafolios tan grandes. Y estos 4 elementos recargados en un marco legal y regulatorio que permitiera, por la parte de la estructuración y después por la parte del listado y operación en la bolsa. ¿Cómo se creó valor cuando se construyeron las fibras? Primero, yo creo que ha sido un ganar-ganar para todos los participantes en el mercado. Primero, los propietarios de los inmuebles, al vender sus propiedades, les generó liquidez para seguir invirtiendo en otras propiedades. Segundo, las propiedades se vendían en base a avalúos de mercado y a partir de la creación de las fibras se evalúan en base a su flujo. Lo que es llamado el NOI, ¿no? Es el retorno operativo neto. Y eso hizo un cambio en la evaluación de las propiedades mejor al de avalúo, ¿no? El segundo, pudieron diferir sus impuestos. También tienen una liquidez y el potencial de un alza de precio en el mercado secundario. Los sponsors o los dueños de las propiedades no venden todos sus certificados, por lo que conservan la propiedad de los inmuebles y también la administración, o pueden subcontratar la administración. Y por otro lado, pues es una manera muy fácil de diversificar riesgo, ¿no? Salir de bienes raíces e invertir en otras cosas si es un portafolio concentrado, ¿no? Para todos los desarrolladores, bueno, capital para continuar desarrollando y una vez que terminan sus desarrollos, bueno, pues se venden sus propiedades a las fibras y se sigue reciclando el capital. Los inversionistas es un instrumento de inversión de largo plazo que es ideal para los fondos de pensiones. Los rendimientos han sido atractivos, como vamos a ver más adelante. Pueden entrar al negocio de rentas de inmuebles sin tener que comprar los inmuebles, sino más comprar un pedacito del instrumento y se benefician de la inversión. Van a estar recibiendo dividendos periódicos, van a recibir el potencial de alza en el precio, van a pagar menos impuestos y van a tener esa liquidez, ¿no? Para el gobierno y el país, bueno, hay total transparencia fiscal. En México muchos de estos inmuebles no tenían total transparencia. A través de estos instrumentos generan esta transparencia que le permite al gobierno una recaudación mayor con toda la información. Y por otro lado, en la parte económica, bueno, esto genera crecimiento, genera mucho empleo
y también ayuda a todas las economías. En la parte industrial genera naves industriales nuevas, apropiadas para competir con las empresas transnacionales, centros comerciales, o sea, genera valor a todos estos stakeholders, ¿no? ¿Cómo fueron evolucionando las fibras a través del tiempo? Nosotros empezamos a analizar en México el proyecto en el 2003, fue avanzando, después tuvimos un periodo de 4 años en donde las cosas no avanzaron por las crisis, y un cambio en la administración, un cambio en los directores de la Secretaría de Hacienda, que entraron nuevos a conocer el producto y se estancó. Después fue en el 2011, cuando, 2010, perdón, que se publican las nuevas reglas y se crean muy similares a los REITs en Estados Unidos. 2011 se modifica el régimen de inversión de los fondos de pensiones de las AFORES para que puedan invertir en fibras y nace la primera fibra. El nacimiento de la primera fibra fue un experimento difícil porque hubo que encontrar una formación de precio. Es la primera experiencia en donde se evalúa bajo este esquema se evalúa una propiedad y el mercado no tenía experiencia previa y los desarrolladores no tenían tampoco una idea. Entonces fue un proceso de encontrar el balance y el precio de los instrumentos. Hubo 2 intentos, finalmente salió y salió con mucho éxito. Esta fibra, que es fibra 1, que es la más grande del mercado, empezó con $300 millones de emisión, hoy tiene una capitalización cercana a los $8 billones, ¿no? Después, 2012, un segundo levantamiento de capital de fibra 1 y nace una fibra hotelera, Fibra Hotel, que por cierto ayer concluyó un tercer levantamiento de capital por casi como $200 millones. Ayer cerró su transacción para seguir creciendo. Fibra Macquarie también levantó para la parte de parques industriales. El 2013 fue un año récord, vuelve a salir a mercado Fibra 1 para seguir creciendo y se levantan cerca de $3 billones en el 2013. En el 2014 se introduce un nuevo marco regulatorio para la parte de apalancamiento. Esto es muy importante. El Banco de México está muy preocupado por el crecimiento tan acelerado de las fibras y no había un límite de apalancamiento y se decidió que fuera el 50% del valor de los activos como máximo de apalancamiento. Y creo que el mercado lo recibió muy bien y las fibras han podido operar dentro de este marco cómodamente, ¿no? Creo que fue una muy buena decisión de las autoridades y en negociación con el mercado, ¿no? En el 2015 sale también Fibra 1 con un instrumento de capital privado que le llamamos ECADES, ahorita voy a hablar de ellos, y en el 2000 ya recientemente se aprueba la autorización para poder recomprar el propio fideicomiso hasta 5% de sus acciones. Esto se dio porque a raíz de la crisis que vivimos en México este año, a principios de año, por el cambio de gobierno en Estados Unidos, empezó a secarse la liquidez de las fibras, bajaron de valor las fibras por abajo del valor de los activos y algunas fibras quieren recomprar sus propios certificados, lo cual no se podía bajo la regulación, se cambió y ahora pueden comprar hasta el 5% de valor de los activos, lo cual es una muy buena medida porque a veces los precios de los bienes públicos, o sea que no están listados, tienen precios por arriba del valor de las fibras y esto le permite a la fibra eficientar el uso de ese dinero porque puede recomprar sus propios certificados, ¿no? Esto creo que fue una adecuación a la regulación que sirvió en los últimos meses, ¿no? Bueno, un poquito para platicarles cómo se forma una fibra, ¿no? Por un lado, del lado izquierdo tienes al sponsor o al dueño de los activos, que contribuye los activos a un fideicomiso, que se llama fibra, y a cambio de los bienes inmuebles le dan certificados de este fideicomiso. Y del lado derecho tiene uno a los inversionistas, que recibe certificados a cambio de efectivo. El resultado de esta formación es una cantidad de bienes inmuebles que generan rentas con un efectivo.
y el efectivo es usado para comprar más propiedades en el mercado. Ahorita vamos a ver, el máximo de liquidez que puede tener una fibra es 30% del valor de su capitalización. Para que la mayor parte de la fibra sea de activos estabilizados y genere esas rentas, que es una de las características de las fibras. Completando la estructura, tenemos a los dueños de las fibras, que son los inversionistas, y el fideicomiso de control, que son los que aportaron los inmuebles, y la fibra tiene un comité técnico y de administración. Esto ha sido fundamental en la experiencia de México, porque es replicar el gobierno corporativo de una empresa listada en el fideicomiso. O sea, hay un número mayoritario de independientes que tienen una serie de derechos de voto y de veto para decisiones que toma la fibra. Por ejemplo, la adquisición de inmuebles por un porcentaje mayor al 5, 10, 15% de la compra de los inmuebles tiene que ser votado por el comité técnico. Si el comité técnico en su mayoría no lo aprueba, la fibra no puede comprar esos activos. Esto evita conflictos de interés entre los sponsors y los intereses de los inversionistas. Porque si un sponsor quiere comprar un activo, probablemente de él mismo o de un tercero a un precio demasiado alto, el comité técnico los para, hace una consulta y puede bloquear la compra de un activo. O, por ejemplo, una emisión de certificados por más de un monto del fideicomiso tiene que pasar por comité técnico, tiene que ser aprobado y los independientes tienen ahí un voto importante, ¿no? Después existe un asesor de la fibra y un administrador de los activos, ¿no? Me gustaría platicarles también de otros instrumentos que complementan las fibras y que han sido posible el éxito. Estos son los SECADES. Este instrumento es un fondo de capital privado, pero tiene que estar listado, que es algo único, yo diría, en el mundo, porque los fondos de capital privado no se listan. La situación en México fue que los fondos de pensiones o AFORES no pueden comprar instrumentos privados, tienen que estar listados. Entonces, adecuamos la regulación, y también me tocó esto desarrollarlo en la Bolsa Mexicana de Valores, adecuar la regulación para que los fondos privados se listaran y las AFORES pudieran participar y comprar estos SECADES. El éxito de este instrumento también ha sido increíble. Se ha levantado más de 8 billones de dólares de inversión y un porcentaje importante se ha ido a infraestructura y a bienes raíces. Ahorita les voy a platicar. Y el otro instrumento complementario son empresas de bienes raíces que están listadas. Y ahorita vamos a ver las comparaciones entre las dos. Esta es la estadística de los SECADES en México y el porcentaje que se ha emitido en cada uno de los SECADES por sector. Y del lado derecho, en el PAI, nos dice cuánto ha sido por cada sector. Si ven en bienes raíces, el 27% del monto total emitido ha ido a bienes raíces y un porcentaje también cercano al 20% se ha ido a infraestructura. Ha habido cerca de 52 emisiones bajo este vehículo. Estos vehículos no tienen liquidez. Estos vehículos son comprados por entre 5 y 15 inversionistas, en su mayoría fondos de pensiones, y lo que crea el SECADE es un ecosistema con las fibras. O sea, un desarrollador genera un SECADE con el dinero que levanta sin tener propiedades, no tiene propiedades, es un cheque prácticamente en blanco. Va y desarrolla activos en una vida entre 5 y 7 años. Después esos activos son vendidos a la fibra. ¿Por qué los desarrolladores no pueden ser fibra? Porque la fibra necesita 70% de su activo en bienes raíces y tienen que distribuir las rentas. Entonces, una etapa anterior a las fibras es un SECADE, porque desarrolla, construye, estabiliza, genera las rentas y después se lo transfiere a la fibra y genera un ecosistema. O estabiliza y se lo vende a una empresa SA. Y en la empresa SA ya genera las rentas y distribuye los dividendos. Entonces, para mí la combinación de esos dos productos ha sido fundamental para el ecosistema que se ha generado en México. Aquí viene la creatividad de los mexicanos.
porque no existe una estructura única de formación de fibras. Y para explicarlo le voy a dar los ejemplos de estas 10 estructuras, muy rápido. Fibra 1 era un grupo mexicano que tenía muchos activos, comerciales, industriales y oficina, los aporta a la fibra, levanta dinero, sigue creciendo, y hoy es la fibra más importante. El grupo tiene todavía cerca del 20-25% de la fibra. Ellos lo controlan, la fibra, a través del control del fideicomiso. Es una estructura, digamos, como arrancó el sistema. Fibra Macquarie es un fondo, como sabes, australiano. Ellos no tenían activos, no tenían una sola propiedad, pero logran un contrato de compraventa de un portafolio de parques industriales y crean la fibra a raíz de este contrato. O sea, levantan dinero en el mercado y van y compran el portafolio, y así nacen. Y hoy Fibra Macquarie no tiene más del 1% de la fibra, pero crea una fibra a raíz de un contrato de compra de portafolio, ¿no? Tercer caso, Fibra Shop. Hay 3 grupos que no tienen la escala para hacer una fibra. Uno tiene 2 centros comerciales, el otro tiene 3, el otro tiene 4 centros comerciales. Se juntan los 3 grupos, dicen vamos a darle escala para tener la liquidez en el mercado, formamos un fideicomiso, una fibra, y salimos al mercado. Nosotros asesoramos estas 3 como Pactual, asesoramos a Fibra 1, a Macquarie y a Fibra Shop en las 3 transacciones. Estos 3 grupos, al formar la escala y levantar dinero en el mercado, salen y hoy tienen cerca de 20 centros comerciales y le dan la escala. Y entre los 3 son el fideicomiso de controlan Fibra Shop. El siguiente caso es HD. Esta fibra es similar a la de Macquarie, que generan una fibra para adquirir propiedades. Fibra Plus es la última variable que ha salido al mercado. Fibra Plus, casi todos sus activos no están estabilizados. Son propiedades en construcción y terrenos. Entonces, ellos aportan estos activos que representan el 70%, pero sin estar estabilizados, y con el dinero que levantan están terminando de construir sus proyectos y construir nuevos proyectos en los terrenos que ellos aportan. Fibra Monterrey. Fibra Monterrey nace con un portafolio de oficinas y ha hecho 3 levantamientos de capital, y hoy es el portafolio más grande de oficinas. Fibra Monterrey no tiene liquidez en el mercado. Levantó al principio dinero de 5 o 6 inversionistas y ha ido haciendo suscripciones de los mismos inversionistas. Hoy tiene los mismos inversionistas que han ido creciendo el portafolio de oficinas. El caso de Fibra Nova es una empresa que necesita financiamiento, tiene muchos activos, y dice, oye, voy a sacar una fibra con mis activos, hago un contrato de renta de mis plantas, sacan al mercado, y esto fue muy reciente, hace unos meses, sacan al mercado sus activos, sus inmuebles, y con eso financian su operación. Ellos dicen, oye, esta es una empresa de carne, mi negocio es la carne, yo no necesito estos activos, y si puedo yo financiarme con mis propios activos, los aporto a la fibra con un contrato de renta, y de esa manera financio mi operación, ¿no? Los ECADES, que como les decía, es un instrumento de desarrollo antes de la fibra. Fibra 1 lo tiene, Prudential lo tiene. El caso de los C-Corps, que son las empresas de bienes raíces, hay uno que se llama Hotel City y Vesta. Ellos decidieron hacer una compañía y no una fibra por su crecimiento, ahorita lo vemos. Y fibra hipotecario, que es la fibra que compra hipotecas. Está también contemplado dentro de la regulación que se pueden comprar hipotecas. Entonces, si ven, no hay un modelo único. O sea, se puede adaptar la regulación para las necesidades de cada uno de los proyectos, siempre siguiendo la regla de los 70% de los activos y distribución de las rentas que se reciben, ¿no? Seguramente conocen ustedes los REITs, y aquí una comparación muy rápido entre las fibras y los REITs. La diferencia es que la distribución de los REITs es 90%, el 70% que les hablaba de estar invertidos en propiedades, y el REIT es el 75%, ¿no? Y otras consideraciones es la parte fiscal, tanto para nacionales y para extranjeros, pero
prácticamente son muy similares los dos instrumentos, ¿no? Las diferencias entre fibras y las C-Corps o las compañías, yo diría que es el objeto de la fibra. Si el desarrollador necesita su flujo para seguir construyendo, o sea, no está aportando activos, más bien está flujo para desarrollar y crecer, el pagar los dividendos de la fibra le está restringiendo la liquidez. La única manera de crecer como fibra es saliendo al mercado a levantar capital porque el flujo lo está pagando. Las compañías no pagan dividendos y lo reinvierten. Entonces, dependiendo del régimen fiscal de las propiedades, se analiza qué conviene más, si hacer una fibra o hacer una compañía, ¿no? No me entraré en detalle de la parte fiscal, aunque es, digamos, del entorno regulatorio lo que hizo esto atractivo, pero difiere el pago de impuestos en la aportación de propiedades y el inversionista que compra una fibra está exento de ganancias de capital, lo cual lo hace muy atractivo, ¿no? Como les había comentado, los fondos de pensiones han sido clave en el desarrollo de las fibras. Si ven el crecimiento de los fondos de pensiones en México, hoy llega a cerca de los 170 billones de dólares. Representa el 24% del ahorro de México y cerca ya del 15% del PIB. Digo, no es suficiente, pero ha sido, la verdad, un éxito hasta el momento, ¿no? Y el crecimiento que han tenido estos montos han sido anuales como del 14%. Ahora, el régimen de inversión de las AFORES permite que el 6.4% de sus activos invierta en productos estructurados, como fibras y secades. El renglón de las fibras y los secades se metió en ese 6.4% de estructurados. Si ven, el resto es deuda gubernamental, doméstica, internacional, acciones domésticas internacionales, etcétera. Pero ese cajón, que es 6.4 de los 170 billones de dólares, se puede invertir en estos productos. Esto fue fundamental para el éxito, ¿no? Y esto es cómo se ha ido construyendo, digamos, el monto de capitalización de las fibras, ¿no? Desde que empezó la primera en el 11 hasta ahora, y abajo pongo todas las salidas de capital del 2012. Como pueden ver, no han dejado de emitir las fibras, porque sigue habiendo oportunidades, sigue habiendo activos disponibles para seguir comprando y el mercado ha seguido capitalizándolas para que sigan su crecimiento, ¿no? Aquí nada más enumerar las fibras que han salido y del lado izquierdo están todas las fibras y los montos que han sacado y del lado derecho los secades y los montos que han emitido. Por ejemplo, MRP, que es uno de los secades más grandes, construye centros comerciales. Prologis, parques industriales. Walton es un jugador de bienes raíces. Prudential también es un jugador de bienes raíces. Planigrupo empezó con un secade, son centros comerciales. Este secade ya lo convirtió en una compañía listada, pública, y esta semana estamos emitiendo, nosotros somos sus asesores, 350 millones de dólares para la compra y desarrollo de más centros comerciales. Este es otro caso de una empresa que nació como secade y decidió convertirse en una compañía y está continuando su crecimiento. ¿Cómo están compuestos estos portafolios por sector? Si quieren, en los países de abajo, el 46% de la fibra son industriales, comerciales como el 33% y oficinas. En las compañías, igual, 48% es industrial. Y secade, también de la parte de bienes raíces, 42% industrial. Entonces, como pueden ver, los portafolios que más se han usado para la construcción de fibras son los industriales. ¿Y por qué? Y esto tiene que ver mucho con México. Y de hecho está ahorita en proceso de renegociación con el NAFTA, pero toda la plantas que se construyeron para todas las armadores de coches, sector aeroespacial, en la zona centro-norte del país, requirió de mucha inversión en la parte industrial. Estas propiedades las construyeron con inversión extranjera y ahora las fibras las compraron. Y los que rentan estas propiedades todas son empresas AAA
con riesgos de crédito muy bajos. Entonces, para un fondo de pensión comprar estas propiedades industriales con un riesgo de una empresa transnacional que casi toda su venta es al exterior, paga rentas en dólares, es un instrumento ideal, ¿no? Y el segundo sector más importante ha sido el parte comercial, centros comerciales, etcétera, ¿no? ¿Cuánto representan las fibras del sector de bienes raíces? Esto también es importante y cómo han evolucionado. Del lado derecho, en la parte comercial, 2011 empezamos con la primera fibra. Hoy nosotros estimamos que el área total del sector comercial representa el 22%, entre 18 y 22% de la total de área comercial de México. Sector industrial, entre 25 y 34%. Y sector de oficinas, como el 26%. Entonces, como pueden notar, ya las fibras son un jugador importantísimo en el mercado de bienes raíces en México, y yo creo que seguirá creciendo, ¿no? Estas son las adquisiciones que han hecho las fibras y los cap rates a las cuales las han hecho, tanto industrial, si ven el porcentaje de ocupación son los puntos rojos, casi todas son propiedades estabilizadas, con altos niveles de ocupación, y los cap rates a los que se compraron son pues bastante estables, o sea, no hay mucha volatilidad a los precios de cap rates a los que se compran, ¿no? El cap rate varía dependiendo de quién es el que te está rentando el local, qué antigüedad tienen los activos, qué contratos en pesos, contratos corto plazo, largo plazo, etcétera. Y luego en la parte comercial, en donde hay un poquito más de variación en los cap rates, por el tipo de centros comerciales, si son fashion malls, si son power centers, etcétera, ¿no? Y esto en la parte de oficinas, también los cap rates a los cuales se han comprado, ¿no? El apalancamiento, les platicaba que hay un límite del 50%. ¿Cómo están hoy las fibras? Si ven, por un lado, al segundo trimestre de 2017, este es el porcentaje de ingresos que tienen en dólares cada fibra. Y las fibras que más porcentaje tienen son las de parques industriales, como es el caso de Macquarie o el caso de Terrafina, que 97% de sus ingresos son en dólares. Después tienes el apalancamiento sobre el nivel de los activos hasta la derecha, y si ven, la más apalancada es Terrafina con un 46%, pero casi ninguna llega al 40%, y con esto están operando bastante bien. Quiere decir que el nivel del 50% es adecuado. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? En la gráfica de arriba tengo el porcentaje que los socios fundadores de la fibra todavía tienen o son dueños de la fibra. Por ejemplo, en la fibra Dano son centros comerciales, el 79% todavía lo tienen los dueños. Hasta un Macquarie, como les platiqué al principio, que hicieron una formación para comprar los activos, ya tienen muy poquito, tienen menos del 1%. Y de ahí ven que cada caso tiene un porcentaje menor. Creo que esto va a depender de los dueños de los activos, de cuánto se quieran quedar ellos recibiendo rentas, ¿no? Pero entre más float, es mejor, como ustedes saben, es mejor para liquidez. Por eso abajo vemos la liquidez por fibra, y la que más liquidez tiene en el mercado es fibra 1. Este es el promedio diario de operación de una fibra. Son 11.6 millones de dólares diarios. Y después la liquidez de las demás fibras. Yo calculo más o menos que la liquidez total de las fibras en el mercado es como del 30 millones de dólares. Y el mercado mexicano, del mercado local, opera diariamente alrededor de los 400 millones. Quiere decir que las fibras ya están transando diariamente cerca del 10% del volumen total operado. Y regreso al punto de los índices. Si las fibras fueran parte de los índices y los índices, los trackers o ETFs que se crean en base a los índices tuvieran fibras, la liquidez de estas y la participación de las fibras sería todavía mayor, ¿no? Que es el tema que tenemos todavía pendiente. Es el retorno desde julio del 2006. Fue un año difícil para las fibras, dado la volatilidad que tuvimos a principio de año con el efecto Trump, la subida de tasas de interés,
pero con respecto al mercado sí hubo un mejor retorno y si ven, hay algunos casos que han sido negativos por características muy puntuales, pero en su mayoría el retorno, digamos, es razonablemente bueno, ¿no? Y aquí vienen los retornos desde que salieron las fibras. En el caso de Fibra 1, por ejemplo, si consideramos el cambio en el precio más las distribuciones de dividendos, estamos hablando de un retorno total de 121%. Nada mal, ¿no? Y vemos, digamos, el resto de las fibras, sus retornos, y lo mismo el de los ECADES. Creo que los retornos son bastante atractivos, ¿no? Bueno, con esta lámina de retornos termino. Nomás comentarles que ahorita en el mercado están en proceso de levantamiento cerca de $2 billones. Fibra 1 está haciendo un levantamiento, Fibra Hotel levantó ayer, Planigrupo está levantando, está Fibra Prologis está también levantando capital, y los inversionistas están teniendo el apetito por comprar estos activos. Las tasas de interés en México han subido y eso detuvo un poco, digamos, que el apetito por las fibras, porque la tasa libre de riesgo contra el cap rate de las fibras se cerró. Entonces dejó de ser, digamos, tan atractivo. Y ahora que las tasas empiezan a ir a la baja, se abre el spread y las fibras es el instrumento natural para ir a invertir contra la tasa libre de riesgo, ¿no? Con esto termino yo la presentación y si quieren abrimos el foro a preguntas. Si alguien tiene, encantado de comentarlo, ¿no? Hola. Javier, ¿nos podrías comentar un poco sobre la participación de los inversionistas extranjeros en el mercado de fibras ahora que, pues, desde que fueron públicas? ¿Qué participación tiene y qué relevancia ha tenido en el crecimiento? Sí, este instrumento también ha sido comprado por inversionistas institucionales extranjeros. Yo diría que hay inversión de los fondos tradicionales que invierten en la TAM de Estados Unidos, los fondos tradicionales de inversión europeos y Latinoamérica, Brasil, y los fondos chilenos y Family Office brasileños y chilenos han sido parte fundamental también en la inversión. Por darles un ejemplo, la última colocación que hicimos fue Terrafina. De la demanda total del deal, el 30% fue demanda de Latinoamérica. Hay fondos dedicados de bienes raíces en Estados Unidos que han participado en estas colocaciones, y normalmente un libro de colocación de una fibra tiene un componente 40% inversionistas extranjeros, 60% locales, y de ese 60% casi como un 70% son los fondos de pensiones, las AFORES, ¿no? Esto es bien importante porque no es un instrumento nada más para locales, eso es un instrumento que genera liquidez afuera y ayuda a levantar el capital y diversificar el número de clientes. Y luego tiene un componente también de retail o de inversionistas, personas físicas que están comprando las fibras. Una persona que no le alcanza para invertir en bienes raíces, que quiere comprar un departamento, pero demasiado dinero para un departamento, para invertir en un departamento, o sea, a través de una fibra compra un cachito de un departamento, un cachito, un centro comercial, y le da retornos similares a la inversión que tendría en un departamento completo, ¿no?
Javier, con el desarrollo que ha tenido este producto y este mercado en México, ¿consideras que Colombia pudiera ser un mercado atractivo para inversionistas mexicanos? Sí, yo creo que depende de varios factores. Bueno, la parte fiscal es importante. Otro punto es que para los extranjeros los dividendos son exentos y las ganancias de capital son exentas, ¿no? En el caso de las fibras. Podría haber un régimen fiscal en Estados Unidos o en Europa, algo que sea diferente y tengan que pagar allá impuestos, pero en México no hay pago de impuestos. Eso ayuda también a atraer más inversión extranjera, ¿no? El segundo tema es escala. O sea, sí se necesita un monto mínimo para salir al mercado con un portafolio para que tenga esa liquidez y atraiga a los inversionistas extranjeros y genere un cierto mínimo de liquidez. Y el siguiente punto son el precio de las propiedades. O sea, que los cap rates de las propiedades que se compren tengan un spread sobre la tasa libre de riesgo suficientemente atractivo para el inversionista, ¿no? Yo diría que esos son los tres factores. Yo no conozco bien el mercado colombiano de bienes raíces, pero estoy seguro que hay portafolios que existen ahí, que son los que le van a dar el incentivo a generar esta liquidez para seguir creciendo y seguir desarrollando, ¿no? Esto ha sido un motor del mercado mexicano en el sector, ¿no? Javier, si nos pudiera explicar un poco cómo funciona la distribución de estos vehículos en México, en especial al inversionista retail. ¿Cómo funciona la distribución en el inversionista retail? Bueno, exactamente igual que una empresa pública. Es idéntico. Como no hay ninguna restricción para el inversionista retail, se considera un activo apropiado o veía yo la presentación anterior, cumple con el suitability, ¿no? de una persona física, entonces se distribuye sin restricción. Los SECADES no, los SECADES nada más son para inversionistas sofisticados. Y cuando se hace una colocación, se hace una colocación masiva, como se hace cualquier empresa, ¿no? El inversor está protegido por las reglas de operación de las fibras. Por ejemplo, el tema del apalancamiento, no más del 50%, eso le da una protección al inversionista de que la empresa no se está endeudando en exceso. El tema de que las propiedades estén estabilizadas y generan rentas, puede haber una crisis inmobiliaria y puede haber una caída en el porcentaje de ocupación de los inmuebles, pero los activos siguen estando ahí, los activos siguen generando las rentas, ¿no? Y con la protección del 50% de apalancamiento hay un espacio ahí enorme para que no estén en riesgo. Por eso en México consideramos que es adecuado el instrumento para las personas físicas, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto termina. ¿Hay una pregunta más? Sí, Javier, qué pena. Una última pregunta es, algunas fibras estaba viendo tienen algunos descalces entre sus ingresos en dólares y sus endeudamientos en dólares. ¿Hacen algún tipo de manejo de coberturas cambiarias o o la devaluación afecta directamente las fibras? Sí, aquí está la gráfica de porcentaje de la deuda denominada en dólares. Por ejemplo, Fibra Macquarie, 73 de los ingresos son en dólares, 95 la deuda en dólares. O Terrafina, 97% ingresos en dólares, 100% deuda en dólares. O sea, casi están machados los ingresos en dólares con las deudas en dólares. En algunos casos se usan coberturas si hay un exceso de una de las monedas, ¿no? Pero el manejo de la deuda peso-dólar es muy prudente, yo te diría. No hemos visto ningún caso en donde exista una irresponsabilidad en ese sentido, ¿no? Muy bien. Gracias.